Hey, ¿qué hay aquí el Haruko Moto? Un nuevo vídeo. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante respecto a un pequeño cacharro que estoy manejando ahorita. De hecho estoy ahorita en eso y la razón de por qué le he comprado. Y bueno, no me enrollo más, así que dentro de intro. Bueno, en este video de hoy, sobre la demora, vamos a hablar sobre las bicimotos, ¿sí? Es este cacharrito que tengo acá, el que estoy manejando ahorita. De hecho, pues, tuve que encender la moto. En el último viaje reventé el motor de la Mapache. Ya contaré después detalles de eso. Y para salirme del apuro compré esta bicimoto. La compré de segunda. Costó más o menos unos 600 soles. No, perdón, disculpa, 750 soles, casi 800 creo. No recuerdo muy bien. Fue ya desde enero que la compré. Y la razón de por qué no me he comprado una moto hasta ahorita. Uno, he tenido, pues, prioridades más para de gastos, deudas, bueno, deudas ya no, sino algunos gastos que tengo que hacer. Y por algo muy importante, que es lo que quiero hablar ahora, que son la verdad que las ventajas que tiene esta bicimoto. Y también voy a hablar de sus desventajas, porque no todo es maravilla con este cacharro. Algo muy bueno de esto es que, sí, estas bicimotos no necesitan licencia, no necesitan placa, no necesitan SOAT, ya que pues al final de cuentas esto es una bicicleta con un motorcito de entre 40 80 centímetros cúbicos máximo, depende del motor que compres. Además, eso que hace tiempo no que decían que no tienes que tener licencia, no tienes que tener SOAT, es imposible, ya que estos motorcitos no vienen con número de VIN, no vienen con número de serie, como normalmente vienen los motores de China, ¿no? Los de moto. Y aparte porque son motores de menos de 50 centímetros cúbicos, van a la misma velocidad que una bicicleta eléctrica, que uno de estos scooters eléctricos. Y es recontra práctico, ya que, o sea, tiene la ventaja de poder, bueno, en mi caso, algunos tales tengan una opinión distinta, poder entrar en la ciclovía. O en tal caso, pues, si hay mucho tráfico, entras por la vereda. Obviamente yo le aconsejo de que no prendas el pinche motor. Bueno, en este caso vamos a hacer esto, apaga el motor. Entra por la ciclovía como una bicicleta normal, ¿no? Puedes pasar los carros, vuelves a prender el motor, bajas y vuelves a prenderlo. Obviamente recomiendo eso, tampoco no sean tan descarados en la vereda con el motor prendido. En rutas cortas es una maravilla, ya que sueles, o sea, la verdad, sueles llegar más rápido. Yo entré en Oquendo por acá por Farmax de Salaberry. La verdad que en la bicimoto llego un ratito, es muy rápido llegar, cosa que con la moto, por el tráfico, los semáforos y todo eso, demorarías hasta el doble de tiempo. Lo bueno es que la puedes dejar en una ciclovía, la puedes dejar en un parqueo de bicicletas, la amarras, entras a donde tengas que entrar, sales cuando tienes que salir y recoges la bicimoto. No tienes que estar buscando un lugar específico. Y mayormente, pues, obviamente los estacionamientos de bicicletas están en las mismas veredas, tienes un montón de espacio ahí. También es recontra fácil de reparar. Muchos suelen decir que estos motores son descartables. La verdad que yo también pensé lo mismo. En este caso voy a un taller de confianza. A esta persona lo conozco hace años. No le estoy haciendo publicidad, para ser sincero. Bueno, sí un poco, pero tampoco me está pagando por eso. Es por ya experiencia mía personal. No, el taller de Scott, que está acá en Lince, por Pardo de C, la voy a dejar en los comentarios. Y es que se le puede poner buenos componentes, ¿no? En este caso lo que vi que suele hacer, desarmar todo el motor. Obviamente un motor nuevo lo desarma, todas las piezas movibles como los rodamientos, canastillas, porque como muchos saben, pues los motores chinos son motores descartables, son motores hechos para una sola vida. Lo bueno que este amigo mío suele darle una mayor tiempo de vida, y obviamente pues es también como trates el motor. Yo siempre digo, mientras les hagas mantenimiento, yo normalmente suelo hacerlo cada 2 meses, cada mes, ¿no? Depende del tiempo que la use. Más que todo, pues no es como la moto que necesita cambio de aceite, ya que estas bicimotos corren con gasolina y aceite combinado. Obviamente aceite de 2 tiempos, no de 4 tiempos. Pero sí, por ejemplo, para la limpieza del carburador, para la limpieza de la bujía,
pues los frenos, lo que normalmente se le haría un mantenimiento de bicicleta, digamos, a más largo plazo, porque la bicicleta, mal que bien que hacer un cacharro que va, pues, digamos, bastante despacio, aún así hay ciclistas que le suelen hacer su mantenimiento cada mes. Sí es bueno, pues, los componentes movibles, como los frenos, la cadena, hacer una buena limpieza de cadena siempre, sobre todo porque esto no solo utiliza una cadena de bicicleta, también utiliza una cadena de moto, y siempre es bueno hacerle su limpieza, su engrasada, tal cual como una moto, ¿no? Mucha gente tal vez te va a decir que no. Yo en mi experiencia como motociclista sí y como mecánico sí lo aconsejo, pero en mi opinión suelen ser motores que tienen un mantenimiento un poco más prolongado que una motocicleta que le tienes que hacer cada 2000 kilómetros o cada mes. Es obviamente muy importante la mezcla que le des, todo va de acuerdo al tamaño del tanque que tengas. Con el tanquecito que tengo, el chiquito, el que normalmente te viene con los kits, suele rendirme aproximadamente unos, digamos que unos 40, 50 kilómetros, de acuerdo al uso que le dé, de acuerdo a la velocidad que le dé. No todos los grifos acá en Lima tienen aceite de 2 tiempos, algunos Primax, algunos Repsol, o bueno, en este caso lubricentros, ya que pues estos aceites de 2 tiempos también se utilizan en lo que es sierras o motores estacionarios. Bueno, hablemos ahora de sus desventajas y cosas que no me gustan en mi opinión personal, y es, como pueden notar, hace una bulla brutal. No me gusta de por sí, nunca me han gustado las motos en general que hagan mucha bulla, y eso que el sonido de los 2 tiempos me encanta. 2, es muy contaminante, al ser un motor bastante simple, también la combustión es muy simple y suele contaminar más. La razón de por qué las motos de 2 tiempos fueron desplazadas por las de 4 tiempos. Aunque ahora pues con la tecnología, la inyección electrónica, componentes más tecnológicos han hecho que, en este caso, porque los motores de 2 tiempos se siguen utilizando para competencia de motocross por el torque que tienen, han hecho que tenga menor emisión de gases. Otra cosa es la vibración es un poco molesta. Si estás acostumbrado tal vez a los motores chinos, tal vez estés familiarizado con eso, pero yo personalmente igual no me acostumbro a la excesiva vibración que tienen. De hecho, sí recomiendo hacerle un buen ajuste de los pernos cada cierto tiempo, hacerlo, porque con la vibración se suelen desprender. Es un problema muy grande. 2, es muy sucio, ya. El detalle es que los kits de Bicimoto te vienen con un tubo de escape que va bajito, tira para abajo todo el smoke, y eso hace que suba el smoke para tu cara, para el pantalón, para los componentes de lo que son la cadena, los pedales, y la verdad que es muy muy incómodo. Yo personalmente aconsejo de que trates de poner un tubo de escape que vaya para atrás para que no contamine mucho, para que no te ensucie mucho lo que es la ropa, y tampoco a veces para la gente que se va al trabajo, todo. Me pasaba en un inicio, es que llegas con el olor a gasolina. Se me acabó la batería de la GoPro, no sabía que estaba descargada. Ahora, en conclusión, ¿es conveniente comprar una bicimoto? Sí y no. ¡Ay, carajo! Es un vehículo bastante divertido, yo la verdad lo disfruto bastante, lo disfruto muchísimo, me divierte. Habrá gente que le parezca pues un poco incómoda, tal vez rochosa, no sé. Yo personalmente, por una cuestión de practicidad, lo recomiendo bastante. Creo que es la razón también por qué no me desespero en comprarme una moto. Aún estoy indeciso cuál va a ser mi siguiente moto. Y por último, ¿se puede viajar con una bicimoto? Es algo que mucha gente piensa que tal vez no, pero créeme que sí ha hecho. Tengo un amigo que lo ha hecho, se ha viajado de acá de Lima a Piura en bicimoto. Sinceramente, para mí, mis respetos. Yo en moto yendo 80 kilómetros, 100 kilómetros por hora, me aburro la verdad de estar sentado tanto tiempo. Yo no sé cómo han hecho ellos, la verdad, pero sí se puede. De hecho, hay modificaciones que sí se le tiene que hacer a la bicimoto. No puede ir con un motor estándar. Hay modificaciones que se le hacen, hacerle una válvula RIT, mejorar la carburación, potenciar ciertas cosas que la verdad yo ya personalmente desconozco un poco del tema. Que si le interesa hacer otro video hablando de cómo se hacen las modificaciones para mejorar una bicimoto,
Y chicos, espero que estos consejos les sirvan. Les he dado mi parte buena y parte mala de lo que es una bicimoto. Espero que les guste este video. Ya saben, el anterior canal del Haruko en moto fue hackeado. Estamos ahora en este que es Haruko en moto. Igual estoy haciendo algunos trámites para poder recuperarlo. Ya saben que estoy en las redes como Haruko en moto, Instagram, Facebook, en TikTok también, que no trato de no subir mucho porque no me acostumbro a esa plataforma, pero ahí nos vemos. Así que, chicos, ya saben, cuídense mucho, manejen bien, tranquilo, con cuidado y ¡gas!